la autoridad con la cual Jesucristo, después de ser rechazado en Nazaret, ahora lo vemos en una ciudad llamada Capernaum, haciendo milagros, liberando a endemoniados. La semana pasada, quiero hacer un recuento, la semana antepasada, para ser más claro, estuvimos hablando acerca de la unción. Y bajo esa enseñanza pudimos entender el propósito de Jesucristo aquí en la tierra, por lo cual Él había sido enviado de parte del Padre para cumplir un ministerio, un mandato, un propósito aquí en la tierra. Él sabía a qué venía. Y dijimos que unción es una simbolización de capacitación para el servicio de Dios. Nadie puede servir a Dios si no ha sido ungido con el Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo no se puede trabajar. Sin el Espíritu Santo no se puede ser efectivo, porque el Espíritu Santo es el que nos capacita, esa unción que entra en nuestra vida cuando hay un llamado de parte de Dios. Por eso, hermano, aquel que ha sido llamado de parte de Dios no se puede negar a hacer la obra de Dios, porque hay una evidencia en su vida, hay un Espíritu Santo el cual no lo deja tranquilo, porque el Espíritu Santo revela en nuestras vidas el propósito de Dios en nuestra vida. El Espíritu Santo es el que se encarga, hermano. Aunque usted quiera dejar de hacer la obra de Dios, hay algo que lo inquieta, hay algo que lo hace hablar, hay algo que lo motiva, hay algo que lo está empujando, hermano, al propósito de Dios continuamente. Por eso yo no creo en ministerios de 2 meses, hermano. Yo no creo en ministerios de 15 días, hermano, que hoy quieren trabajar y dentro de 2 meses, hermano, los veo apagados, hermano. ¿Será que verdaderamente habían recibido la unción de Dios? Jesucristo sabía lo que venía y Él había sido ungido, porque la unción te da fuerza, hermano. La unción te mantiene fuerte. Yo puedo ver las sillas vacías, pero a mí la unción me hace seguir adelante. Si le tengo que hablar a las sillas, yo le voy a tener que seguir hablando a las sillas, porque yo he reconocido mi llamado y no importa lo que mis ojos carnales puedan ver, la unción me hace ver algo diferente, hermano. Porque estamos hablando de un rechazo, que lo querían matar a Jesús. Estamos hablando de un fracaso, entre comillas. Obviamente será un fracaso, de no ser recibido en su propia tierra, que no creyeran en Él. Eso era para ponerse a llorar, hermano. Hermano, si yo fuera un predicador de aquellos que si usted no aplaude me pongo triste, hermano. O que yo haga el llamado y usted no pasa y yo me entristezco. Ay, no pasaron. No me interesa, hermano. Yo sé la unción que ha sido depositada en mi vida. Y yo sé, hermano, el propósito que Dios tiene para con mi vida. Yo no sé si usted entiende el propósito que Dios tiene en su vida, pero a estas alturas la unción de Dios debería de estar en su vida. Usted ya debería de estar determinado para Dios. Usted ya debería de ser un maestro de la palabra de Dios. Pero obviamente, hermano, muchos de nosotros ni siquiera hemos entendido el llamado de Dios. Ni siquiera hemos conocido para qué hemos sido llamados. Ni siquiera hemos, hermano, experimentado un cambio de vida, porque muchos de nosotros seguimos siendo los mismos. Aunque hemos sido ungidos, aunque hemos sido llamados de parte de Dios, ahora vemos el ungimiento. Por eso el ungimiento no lo confunda, hermano. Está bueno brincar, gloria a Dios. No estoy en contra. Si usted tiembla, gloria a Dios. A mí me gusta, hermano. Yo me gozo cuando lo veo temblando, hermano. Pero eso no significa que usted esté ungido de parte de Dios. Eso no significa que el Espíritu Santo
Santo lo gobierne, porque saliendo de aquí yo no sé cuáles son sus pensamientos. Saliendo de aquí yo no sé a dónde usted se mete. Saliendo de aquí yo no sé qué usted habla. Saliendo de aquí yo no sé cuál es su comportamiento, porque el que ha sido ungido está destinado, está separado, está santificado por medio del Espíritu Santo y sabe que no se puede contaminar. La unción lo que hace es separarte para Dios. La unción no separa. La unción dijimos que era sinónimo de elección. Cuando Dios ponía el ojo en una persona, llamaba a un profeta, en el caso de David, a derramar la unción, el cuerno de aceite sobre David. Él ya quedaba marcado por toda su vida para ser consagrado para Dios. Pero también vemos personas que fueron ungidas con el aceite, como Saúl, pero también fracasaron en la obediencia a Dios. Aquí es un libre albedrío, hermano. El hecho de que yo lo llame y lo pase aquí al frente y le eche aceite, pero usted va a tener que vivir una vida en obediencia a Dios. El hecho de que yo lo bañe con aceite no quiere decir, hermano, que usted automáticamente va a ser cambiado. No, hay una responsabilidad nuestra, hay un libre albedrío en decidir, en escoger, en elegir lo mejor, hermano. Usted decide venir a la iglesia o quedarse en su casa. Usted decide buscar de Dios o aventarse una película. Usted decide, hermano. Usted decide venir a la iglesia o irse al parque. Aquí nadie lo va a traer a la fuerza. Estamos hablando de obediencia, de unción. Pero aquel que deja que la unción y el Espíritu Santo lo guíen, sabe que necesita de Dios. Jesucristo sabía bien para qué había sido llamado. Entonces la unción es autoridad divina, porque hoy vamos a ver la unción en manifestación de milagros, porque es una de las características con las cuales Jesucristo empieza su ministerio. La unción simboliza la consagración a Dios. Si usted ha sido ungido, automáticamente usted tiene que saber que ha sido consagrado para Dios. La unción es la fuerza, es el motor que nos ayuda a llevar el propósito divino en nuestras vidas. ¿Cuántos de nosotros tenemos llamado? Todos tenemos llamado. Pero ¿por qué no todos somos exitosos? Porque hay algo que está fallando. Y está fallando en que nosotros no estamos siendo obedientes. Es que esto no es varita mágica. Esto es, hermano, obediencia delante de Dios. Hermano, esto es de obedecer, de caminar, de consagrarse, de saber que la unción de Dios, el propósito de Dios ha sido derramado sobre nuestras vidas. Isaías 61. Que tengo que hacer un recuento para ubicarlo en la posición que vamos a estar desarrollando en esta mañana. Dice Isaías 61, en el versículo 1, esto es lo que significa la unción y para qué sirve la unción. La unción tiene un propósito. Dice Isaías 61, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió. Había una unción sobre él, una unción de parte de Jehová. Me ungió Jehová, dice. A él no lo ungió ningún hombre, a él lo ungió el Padre. El mismo Padre lo había ungido, hermano. Por eso cuando él sale del Jordán, dice la Biblia, que hubo una manifestación de la Trinidad de Dios. Y el mismo Padre da testimonio desde el cielo y dice: este es mi Hijo amado, en cual yo me contento, en cual yo tengo complacencia, en el cual yo me agrado de su obediencia. Que siendo Dios, siendo Jesús, se bautizó en el Jordán por Juan el Bautista. Ahora bien, eso hizo descender el Espíritu
Santo dice sobre su vida. Y después de ser lleno del Espíritu Santo sale y el Espíritu dice que lo agarra y lo transporta al desierto. Es que Dios va a probar siempre, hermano. Es que aquel que lo pasan aquí al frente y le dan su llamado, prepárese para el desierto. Prepárese para las ofertas de Satanás. Prepárese para que el enemigo empiece, hermano. Ahí se va a probar si verdaderamente usted ha sido ungido o solamente quería trabajar con su propia fuerza, o solamente quería ganar un puesto, o solamente quería apantallar a la iglesia. Porque si usted verdaderamente ha recibido la unción de Dios, usted se va a portar fuerte en el desierto. A Jesús lo metieron al desierto. Si a él lo metieron al desierto, ¿cree usted que no lo van a meter al desierto? Lo van a meter, hermano. Por eso prepárese, hermano. Usted tiene que estar fuerte. El enemigo le va a llevar, hermano, esas ofertas. Si eres el Hijo de Dios, mira, transforma estas piedras en pan. Sabía que tenía hambre. Y el enemigo sabe cuál es su necesidad. Y en esa necesidad, ahí lo va a atacar. Sí. Si usted anda ahí melancólico, por ahí le va a salir un hermanito que lo va a consolar. Un hermanito que tal vez está casado en su país, pero lo va a consolar, porque en el desierto, ay, me siento triste, yo te voy a consolar. Voy a destruir tu ministerio. Te voy a dejar postrado en medio del desierto. Pero Jesús se portó varonilmente, fuerte espiritual, y rechazó toda oferta del enemigo. Porque cuando le dan ministerio aquí, cuando le proclaman un ministerio, allá el enemigo lo va a esperar con 2 trabajos y bien pagados, ganando $25 por hora, con todos los beneficios, con tal de que el ministerio de Dios no se lleve a cabo en su vida. Eso téngalo por seguro, hermano. Le digo, si postrado me adorares, mira todo lo que te voy a dar, le dijo el enemigo. Y dijo, me está ofreciendo un montón de riquezas, pero quiere que lo adore. Este está fuera de orden. Cuando te pongan aquí y Dios te llame, te profetice, porque a veces pasamos a que el Señor nos hable, y el Señor nos habla, gloria a Dios, pero no estamos preparados, hermano, para entrar en el desierto. Aquello que solo la unción te va a mantener de pie, solamente la llenura del Espíritu es lo que va a hacer que nosotros podamos ser efectivos, hermano, en medio de la prueba. 2 trabajos de $25 por hora, los agarras, y ahí es donde uno dice, pero tengo privilegio, tengo que ir a... Pues no me importa, de todos modos tengo muchos gastos, tengo que pagar mi carro, tengo que pagar mi casa, yo le voy a entrar a los trabajos mejor. Se empieza a ir uno por el lado equivocado y dice el enemigo, ya estuvo, ya lo agarré, me lo eché a la bolsa. No había unción, no había dirección del Espíritu. Porque a veces, hermano, nos vamos, hermano, por lo que el enemigo nos apantalla allá afuera. No tenemos discernimiento y caemos en las trampas, las cuales, hermano, al final nos damos cuenta que todo fue un fracaso. Pero en Dios hay seguridad. Cuando caminamos bajo la unción de Dios, hermano, hay una certeza de que no importa que no tenga para la comida, pero Dios te va a suplir. Yo he entendido mi llamado, yo he sabido para qué he sido llamado y para qué he sido ungido. Me ha enviado, ¿a qué lo había enviado Isaías? Vuelvo, versículo 1, a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, propósito de Dios, a publicar libertad a los cautivos, a los presos apertura a la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a los enlutados, a ordenar que a los
a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto. En otras palabras, él sabía el propósito por el cual había sido ungido de parte de Jehová. Y él sabía a qué. Y por eso empieza su ministerio. Él empieza predicando en Nazaret, aquel lugar donde él había crecido. Aunque él había nacido en Belén, pero se había creado en Nazaret. Por eso se le decía Jesús de Nazaret. Era su lugar donde él había crecido. Él había pasado toda su niñez en ese lugar. Y vuelve y todos lo conocían. Lo conocían como el hijo del carpintero y todas las cosas. Usted ya las conoce. Y empieza y entra en una sinagoga. Pero antes de eso, sucedió algo muy importante que tenemos que entender. Hubo un silencio de parte de Dios. 400 años. Yo entiendo a los judíos, hermano. Yo entiendo su confusión. Yo entiendo, hermano, por qué fue su actitud. Como fue cuando Jesucristo apareció. 400 años. 400 años de silencio. 400 años que no hubo palabra de Dios. Y cuando digo que no hubo palabra de Dios, quiere decir que no hubo profeta. Se levantaron un montón. Escribieron 14 libros apócrifos. Pero esos no eran inspirados de Dios. Ahí es donde se aprovecharon los falsos. Porque cuando ya no hay palabra de Dios, aunque sea uno, hermano, anda buscando una palabra falsa. Hay cristianos que hasta recurren a los brujos. Cuando ya Dios no les contesta, cuando Dios ya no les habla, cuando su entendimiento se ha entenebrecido, cuando su corazón, hermano, se ha endurecido de tal manera que han cerrado los oídos a la palabra de Dios. Y viene el brujo y les da una palabra. Eso sí, dice. Aquí se levantaron un montón de sectas, hermano. Se levantaron un montón de engañadores en esos 400 años. Ahora la pregunta es, ¿por qué Dios se tardó tanto, hermano, en mandar a Jesús? ¿Por qué se tardó 400 años? Es una buena pregunta, Señor. ¿Por qué te tardaste tanto? Es que Dios sabía exactamente el tiempo indicado y Dios estaba poniendo todas las piezas en control, estaba poniendo todas las piezas sobre la mesa, estaba preparando para cuando el Mesías apareciera. Era el tiempo correcto de Dios. Dios nunca hace las cosas, hermano, sin antes, hermano, preparar todas las cosas. Dios no es un Dios loco. Dios no es un Dios de casualidades. Dios no es un Dios, hermano, que primero empieza a trabajar. Primero empieza a moldear tu vida. Por eso yo no creo en llamados, hermano. Aquí me estoy metiendo en situaciones difíciles. Llamados de gente en adulterio, hermano. Llamados con gente que ni siquiera, hermano, son ejemplo en su casa. Es que Dios primero trabaja con el carácter de uno, hermano. Dios primero empieza a moldear mi vida para que yo pueda ser ejemplo, hermano. Para que yo pueda tener éxito, hermano, en el ministerio que Dios me da. Acuérdese que somos barro en las manos del alfarero. Y hay cristianos que todo el tiempo pasan deshechos porque se echan a perder. Y Dios no se va a cansar de estarlo restregando en el piso, hermano. Lo va a tirar otra vez, como el barro, dice. Si usted se empieza a torcer en el caminar, Dios lo va a agarrar. Él es el alfarero, lo va a agarrar. Ay, ¿por qué me va mal? Porque no estamos caminando conforme a Dios le agrada. Él siempre, hermano, Él no se va a cansar hasta que la vasija esté, hermano. Por eso hay que ser sensibles a la voz de Dios. Hay que ser sensibles al llamado y hay que entender que Dios tiene un propósito en nuestra vida y que no podemos
resistir al propósito de Dios. Si usted resiste, usted pierde. Dice la Biblia que Saulo estaba dando coces contra el aguijón. Hermano, él estaba peleando con Dios. ¿Sabe lo que es dar coces contra el aguijón? Eso es como que un clavo esté en esta columna y usted empieza a patearlo sin zapato. ¿Se atrevería a hacerlo? Eso era lo que estaba haciendo Pablo. Pablo estaba queriendo patear un clavo sin sandalias. Y cada vez que le pegaba, más le dolía. Cada vez que le daba, más le dolía. Llegó el momento en que Dios lo tuvo que botar. Hermano, es que a veces nosotros nos queremos poner muy aquí, muy elevados con Dios. Con Dios usted no puede pelear, hermano. Cuando usted se pone a pelear con Dios, usted está pegando a un clavo que tarde o temprano le va a sacar sangre, tarde o temprano le va a abrir un hoyo. Y eso era lo que Pablo hacía, pegarle a un clavo sin zapato. Y el clavo que esté de punta, no un clavo con la cabeza, un clavo que alguien meta un clavo de aquel lado y que usted lo quiera patear. Con Dios no podemos jugar, hermano. Con Dios tenemos que saber que hemos sido llamados para el servicio de Dios. Y nadie que pone las manos en el arado, hermano, puede ver hacia atrás y regresarse. No, este camino no tiene vuelta, hermano. Usted piensa regresarse. No, si este es un camino estrecho. Aquí no hay YouTube, hermano. Aquí no hay. Usted puede crear sus propias reglas, pero el dolor va a ser duro. Los accidentes, mire, métase en un carril en contra de la vía, ¿qué le pasa? No se ha metido ahí en el downtown porque es un poco difícil ahí. Ahí si usted no anda vivo, hermano, cuando uno siente, yo a veces voy ahí y cuando siento que no vienen carros, digo, ¿será que voy en contra de la vía? Y me pongo, no, estoy bien. Porque ahí si usted no anda listo, cuando siente ya está en contra de la vía. Que uno a veces va distraído, no está viendo las señales, no está viendo los rótulos, no está viendo las direcciones, hermano, y eso nos lleva a caer, hermano, en una situación difícil que tarde o temprano nos va a traer consecuencias. Así es el caminar cristiano. En el caminar cristiano hay leyes, hay reglas, hay semáforos, hay lugares donde tenemos que parar y hay lugares donde tenemos que seguir, hermano. Pero todo eso es cuando la unción de Dios está sobre nuestra vida. 400 años de silencio. Dios poniendo todas las cosas en orden para cuando Jesucristo naciese de María por el Espíritu Santo, la concepción virginal, todo estuviera bajo el plan de Dios. Ahora, para entender el plan de Dios, vamos a Daniel capítulo 2, porque este es un pasaje profético. Pero yo a grandes rasgos solamente, porque si usted entiende el capítulo 2 de Daniel, donde hay una figura de una estatua, usted se va a dar cuenta a qué alturas estamos en el tiempo de Dios. Porque Daniel interpreta un sueño. Y vamos a ir al capítulo 2, versículo 40, porque no le voy a leer todo el pasaje, porque aquí habla de reinos, aquí habla de imperios poderosos que habían antes de la venida de Jesucristo. Pero lo curioso es que por qué cuando Jesucristo nació, ellos estaban bajo el imperio de ¿quién? ¿De Babilonia? ¿De Persia? ¿De Grecia? ¿De los medopersas? ¿O de los romanos? El que gobernaba era el César. Ellos estaban bajo el imperio romano. Y no era casualidad que estuvieran bajo el imperio romano. Porque todo ya Dios lo había acomodado. Ya varios imperios habían caído. Imperio babilónico fue el primero que cayó. Estamos hablando de imperios. Esto es bien importante. Usted tiene que entender los imperios que gobernaban, hermano. ¿Y por qué razón
tardó 400 años para enviar primeramente a Juan el Bautista. A este sí era profeta de Dios. Ese había sido escogido desde el vientre de la madre, desde cuando Elizabeth dice que estaba embarazada, con tan solamente la presencia de María, visitando a Elizabeth. Dice que brincó, fue lleno del Espíritu Santo desde el vientre de la madre. Esto es tremendo. Aquí, si nos metemos a ver estas cosas, que aún dentro del vientre de la madre, Juan el Bautista pudo ser lleno del Espíritu Santo. Cuando nació ya salió lleno del Espíritu Santo. Quiere decir que también podemos ser influenciados desde el vientre de nuestra madre. Estos son temas tremendos. Porque si analizamos, hermano, ese pasaje de que el niño brincó, dice, sintió la presencia. Pero vamos a capítulo 2 de Daniel, versículo 40, oiga bien, y dice: y el cuarto reino será fuerte como hierro. Yo ya estoy bien adelante, esto empieza muy atrás, pero no le voy a leer todo. Y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Estamos hablando de una figura de una estatua, donde dice del pecho, de las piernas, de los muslos, de los pies, y estamos hablando representaciones, hermano, donde vemos a los imperios, el imperio asirio, el imperio babilonio, el imperio medo-persa, hermano. Ahí hay representación de oro, hay representación de plata, hay representación de cobre y hay representación de hierro también. En su casa sería bueno que usted estudiara este pasaje bíblico, pero que le pide la guianza a Dios y que lo lleve, y usted va a entender todo el proceso, hermano, de los imperios hasta el imperio en el cual nosotros estamos viviendo. Y sabiendo qué es lo que significa el ecumenismo, qué es lo que significa la alianza de todas las naciones, qué es lo que significa, hermano, lo que el anticristo está preparando. Pero va a venir un reino sempiterno, aquel que va a venir a destruir con vara de hierro, dice la Biblia, y va a establecer su reino en esta tierra. Y ahí sí lo va a establecer literalmente, porque ahí es donde se va a manifestar su poder, hermano. Sigo, 41. Y lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido, mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. Y por el ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Estamos hablando de dedos, 10 dedos, 10. Allá en Apocalipsis habla de los reinos, de los 10 que se van a unir. Pero esos van a ser, en parte van a ser fuertes, pero en parte van a ser débiles. Pero eso es otro tema. Yo solamente quiero enfocarlo en que cuando Jesucristo llega a la tierra, ellos estaban bajo el imperio romano. Ya todos estos imperios ya habían caído. Babilonia ya había caído, Asiria ya había caído, los medo-persas habían sido conquistados, ahora Roma, los griegos habían caído. Ahora Roma tenía el control de todo. Y Roma es algo fundamental que nosotros debemos de conocer, en lo que son los reinos, en lo que son las potencias, en lo que son esos gobiernos, hermano, y qué influencia tiene para lo que es la etapa de la iglesia sobre la tierra. Ahora viene Jesucristo. Los fariseos sabían
adoptado ciertas creencias, ciertos dogmas, habían puesto un número de situaciones, ya Dios no hablaba, ellos se habían puesto, hermano, como líderes, ellos eran los responsables de educar a la nación, de enseñar a la nación, todos iban a las sinagogas, eran instruidos por parte de ellos, pero nada sucedía. De tal manera que dice la Biblia que él entra en una sinagoga de ellos y empieza, hermano, a hacer ciertas manifestaciones. Lo primero que hace es agarrar el libro de Isaías y dice que lee el pasaje de Isaías 61 y les dice: esta palabra se está cumpliendo hoy, les dice. Mas sin embargo ellos no entendieron. Ellos no entendían el propósito de Dios. Ellos no podían captar, hermano, que Dios estaba siendo manifestado delante de ellos. Y miren lo que los lleva a ellos. Lucas 4, versículo 25. Y hubo una incredulidad tremenda. Ellos no podían percibir, que realmente era Dios hablando con ellos. Acuérdense que hay una divinidad en Jesucristo. 100% hombre y 100% Dios. Era Dios, hermano, manifestándose en la vida de ellos, cumpliéndose la profecía, todo aquello que ellos habían esperado por 400 años, ese era el día que se estaba manifestando. Qué tremendo. Por eso Juan el Bautista, que fue un profeta de Dios, él salía hablando y con discernimiento de Dios. Por eso él podía decirle: generación de víboras. ¿Por qué? Porque había una revelación de Dios a su vida. Él verdaderamente estaba hablando lo que Dios le estaba mostrando y de una manera directa les decía: sepulcros blanqueados. Él estaba hablando, hermano, él estaba preparando el camino, mas sin embargo bajo una sujeción. Y decía: el que viene detrás de mí, ese sí, ese bautizará. Yo a la verdad los bautizo en agua, pero el que viene detrás de mí, el cual ni soy digno de desatar la correa de su calzado, él los bautizará con Espíritu Santo y fuego. Eso se llama unción. Ser sumergido en el Espíritu. Acuérdese que bautizar es sumergir. Y cuando la Biblia dice de ser bautizado con Espíritu Santo, es ser sumergido en la persona del Espíritu Santo. No quiero decir la tercera persona de la Trinidad, porque no hay quiero decir solamente la persona de la Trinidad. No quiero arrinconar al Espíritu Santo hasta allá. Eres el último, eres el tercero. No. La persona de la Trinidad. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Ser sumergido. Esa es la unción. Eso fue lo que se manifestó en Jesús. Pero ahora parece ser que todo había sido un fracaso. No ha experimentado usted que cuando usted más busca de Dios, a veces parece que las cosas se empeoran. Parece ser que, hermano, a veces uno está a la expectativa, hermano, esta gran semana de oración y aquí y allá, y nada pasa. Y hay veces que ni oramos y cómo se mueve la gloria de Dios. Hay veces que ni tiempo le da uno de orar, hermano, y es cuando la gloria de Dios se mueve más. Y ahora Jesucristo, el Hijo de Dios, hermano, que Él experimentó, hermano, de cierta forma, entre comillas, un fracaso de no ser recibido, hermano. Miren lo que dice 4:25 de Lucas. ¿Lo tienen? Y en verdad os digo, porque aquellos empezaron a hablar, los escribas, los fariseos empezaron a decir cosas: médico, cúrate a ti mismo, y aquí y allá. Y en verdad os digo que muchas viudas habían en Israel en los días de Elías,
cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra, pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón, una mujer sidonia, una mujer gentil. Ahí fue enviado. Desde allá Jesucristo o Dios ya estaba manifestando la salvación a los gentiles. Estaba manifestando, hermano, aquella situación en la cual Dios ya tenía, hermano, en sus planes de que los gentiles llegaran al conocimiento de la verdad. Era algo que los fariseos no podían entender, hermano. Se habían aferrado que ellos solamente eran los dueños, hermano, de las bendiciones de Dios. Al oír esto, vamos a ver el 27. Y muchos leprosos habían en Israel en el tiempo del profeta Eliseo. Profeta, otro ministerio profético. Ministerio profético. ¿Se acuerdan de anoche? Tremendo. Sino Naamán el sirio, un hombre gentil, un hombre arrogante, un hombre orgulloso, un hombre, hermano. Es que Dios es experto, hermano, con los orgullosos. Dios los va a humillar, hermano. Dios los va a hacer caer de rodillas. Este era un hombre importante, hermano. Era un hombre arrogante, de tal manera que él quería atención especial de parte del profeta. Mas sin embargo le dijo: ve y zambúllete 7 veces. ¿Y por qué tengo que ir hasta allá si aquí hay mejores ríos? Dios así lo mandó, y ve, y si quieres ser limpio, ve y hazlo. Se metió una, no veo nada. 2, 3, 4, a las 7 veces dice que su piel fue como una piel de niño, una piel nueva. Vemos la obediencia, lo que hace la obediencia. La obediencia transforma las vidas. La obediencia trae sanidad al alma. La obediencia trae prosperidad. La obediencia, hermano, hace maravillas en la vida de nosotros. Muchos de los fracasos en nuestra vida son por desobediencia. Hay que admitirlo. Muchos de nuestros fracasos, muchos de nuestros accidentes por desobedientes. Ay, nos tiramos la luz en rojo, claro que chocaron. Obviamente, me parqueo el rojo, desobediencia. Claro, me van a dar mi ticket. Entonces, muchos de nuestros fracasos, hermano, son por la desobediencia. Entonces dice: al oír estas cosas, todos en la sinagoga, ¿qué les pasó? Se llenaron de ira y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del norte, sobre la cual estaba edificada la ciudad de ellos. ¿Para qué? Para despeñarle. Mas él pasó por medio de ellos y se fue. Nazaret, cuyo nombre significa corona, cuyo nombre significa una ciudad separada, una ciudad santificada. En otras palabras, Nazaret era como una torre protectora, porque Nazaret está ubicado, hermano, en una colina, en un monte alto. Nazaret era como una torre de vigía, hermano. Era una ciudad que había sido, hermano, destinada para ser de bendición. Mas sin embargo ellos no habían entendido el plan de Dios. Tal y como nosotros, hermano, en vez de ser de bendición,